Eh, Hola amigos de Recuperando Historias. En esta ocasión quiero darle voz a un escrito que publiqué allá por febrero del 2003, casi 2 décadas hace. Y el título de este escrito era La leyenda, o es más bien La leyenda de Don Apolinar. Eh, Como preámbulo a esta lectura, quiero mencionar que Don Apolinar, eh, aunque los datos que se aportan en el escrito son más leyenda que realidad, en el sentido de que se incorporan algunos datos hipotéticos. Sin embargo, es un personaje que existió en la vida real, que tuvo una labor importante y destacada dentro de las fundaciones de las primeras rancherías recién que México se independiza de España en el noreste de México y concretamente en la ribera sur del río Bravo, próxima a la desembocadura de este río. Entonces existió don Apolinar. Su nombre completo fue Apolinar o Apolinario Garza de la Garza, apellido muy común en esta región. Y como muchos otros personajes que he tratado en este canal de Recuperando Historias, pues también es un hombre que desciende de Marcos Alonso Garza Falcón y Juana de Treviño. Otro personaje más, pero él se ubica en el tiempo entre finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. No sabemos con precisión su fecha de nacimiento, pero debe ser de la última década o de principios de la última década del 18 o más bien de principios del 19, unos años antes del inicio del movimiento de independencia. Empezaré por dar lectura a este escrito y al final aporto algunos datos que desde el 2003 a la fecha se han agregado a su biografía. Bueno, la leyenda de Don Apolinar. Entre tantos personajes anónimos que conformaron la historia de la colonización del noreste novohispano, hay uno que siempre me ha llamado la atención por todo lo que oralmente se ha venido narrando sobre él. Este singular hombre, cuyo nombre completo fue Apolinar de la Garza, perteneció a la quinta generación de colonizadores nacidos en suelo del Nuevo Mundo y ha venido representando una especie de paradigma para quienes simpatizamos con la idea de reincorporar nuestras raíces sefaraditas a las raíces culturales reconocidas oficialmente por la historia del noreste mexicano. Don Apolinar fue un hombre controvertido y por ello un personaje muy rico en información, cuya vida legendaria nos ayuda en la formulación de hipótesis y conclusiones sobre nuestro pasado judío. Hombre de su tiempo, vino a este mundo pocos años antes de que se iniciara el movimiento de independencia de México en 1810, dentro del seno de una familia muy ligada a las ideas liberales de entonces. Entre sus abuelos y tíos abuelos figuraron algunos por su colaboración con la causa independentista.
Así es que el joven Apolinar fue madurando en medio de la lucha por la independencia de México en 1810, dentro del seno de una familia muy ligada a las ideas liberales de entonces. Entre sus abuelos y tíos abuelos figuraron algunos por su colaboración con la causa independentista. Quiero abrir un paréntesis porque dentro de los datos nuevos figuran la colaboración de estos abuelos y tíos abuelos de Apolinar con la causa independentista, concretamente de Fray Servando Teresa de Mier. Cierro el paréntesis. Así es que el joven Apolinar fue madurando en medio de la lucha por la independencia del lugar que lo vio nacer, caracterizándose por su espíritu inquieto y amante de la libertad. Apenas consumada la independencia de México y sin la anuencia de sus mayores, formalizó la compra de tierras en las riberas del bajo río Bravo, en el corazón de lo que se había conocido hasta entonces como el Portugalete novohispano, región despreciada por considerarla solo como lugar de refugio, a donde huían quienes no encajaban dentro de la sociedad colonial en el poder. Esta vasta extensión territorial ya era un lugar explorado por don Apolinar y hacia 1831 y 1832 acabó de formalizar la compra de varios sitios de terreno de agostadero, fundando así uno de los dos primeros asentamientos legítimos en la región, oficializados ya por las nuevas autoridades nacionales mexicanas. De don Apolinar se habla bien por sus dotes de empresario osado y visionario, porque se desprendió de la comodidad de su hogar y se aventuró hacia lo desconocido, despreciado y olvidado, no solo en el aspecto territorial, sino también en cuestiones de su golpeada fe ancestral judía, la que intentó retomar formalmente para él y su descendencia una vez que México obtuvo su independencia. Esta última osadía de carácter religioso le valió en repetidas ocasiones comentarios no del todo acordes con los halagos por sus virtudes de carácter mercantil, y es esta faceta espiritual la que vino a marcar el carácter legendario de su vida, siendo por lo tanto la parte de su personalidad sobre la que siempre he tratado de obtener más información, además de la que oralmente dentro del seno familiar se nos ha venido transmitiendo. A don Apolinar se le ha calificado de múltiples formas y expresiones como el valeroso Polo o el renegado Apolinar o el último judío observante de la familia. Son algunas con las que quienes le sucedimos lo hemos llegado a conocer. Pero sea como haya sido, sabemos que fue un hombre de trabajo, liberal y amante de la fe de sus ancestros. Siempre hemos concluido que antes de su generación, la práctica del judaísmo era poco probable, pues las condiciones religiosas, políticas y sociales imperantes no lo permitían. Así es que le tocó a este hombre la suerte de pertenecer a la primera generación desde la conquista de México que pudo tener la libertad de profesar con relativa apertura la religión de sus antepasados, fe de la que él y los suyos estaban plenamente conscientes, pues con solo 5 generaciones transcurridas en la Nueva España, era un hecho que la fe ancestral judía aún se conservaba vigorosamente en su memoria. De ello dan cuenta algunas narraciones
que se hacen sobre él. Narraciones orales, desde luego. Sabemos que en una de sus tantas incursiones solitarias en las tierras por él adquiridas y en un lugar cercano a la ribera del río Bravo, don Apolinar fue torturado y asesinado aparentemente por los indígenas, hecho que nunca fue confirmado, pues sus ejecutores quedaron sin ser identificados. Aunque hay dos versiones sobre su forma de morir, una que fue atravesado por flechas de armas indígenas y otra que fue que murió a raíz de golpes y torturas que sufrió. No sabemos con certeza cuál de las dos es la más correcta. Su cadáver fue hallado después de una ardua y desesperada búsqueda de varios días y siempre ha quedado la incógnita de las verdaderas causas de su muerte violenta. La lección que nos dejó el tatarabuelo Apolinar aún está por descubrirse en su totalidad, pues esta parte mística de su vida siempre se ha conservado dentro de la mitología familiar sin ser documentada, a pesar de que buena parte de sus acciones quedaron registradas en los archivos civiles de la región, a ambos lados de lo que ahora es la frontera tamaulipeca-tejana. Esta tarea de análisis documental representa una de mis grandes labores por realizar y con ello acabar de entender a este controvertido hombre que perteneció a una generación que después de más de 2 siglos de represión respiró incipientes aires de libertad y lo primero que hizo fue ponerlos a prueba, haciendo evidente su fe que por 7 generaciones que le antecedieron se mantuvo oculta y velada, y en muchos casos despreciada y negada en público. Algunos eventos reivindicatorios hacia el pueblo y la cultura sefaradí expulsada de España, como los que recientemente se intentaron consumar en Barcelona y Sevilla, sin conseguir del todo sus propósitos originales, me han obligado a recordar a don Apolinar, pues si él viviera, seguramente volvería a luchar ideológicamente contra lo que en su momento la sociedad española en el poder hizo en contra de la fe judía, y les pediría lo que en vida hizo en suelo mexicano, que aprendan de tan amarga lección y que no repitan el error al tratar de desconocer la pluralidad religiosa que les dio origen, independientemente de que no les resulte grato reconocerlo a sus sectores más conservadores. Bien, agregado a este escrito de hace casi 2 décadas, hemos descubierto algunos nuevos datos sobre el tatarabuelo Apolinar y sabemos que nació un 21 de abril del año 1803 y que fue un hombre de personalidad amistosa, muy emotivo y sensible, y muy parco en sus manifestaciones verbales. No sabemos las razones que tuvieron para ponerle tal nombre de Apolinar, aunque por su santoral, que entonces sí se respetaba, pues su día de nacimiento es de ese nombre, así es que lo más probable es que respetaron ese santoral y le asignaron ese nombre. Otros datos que hemos conseguido es que tanto su padre como algunos tíos abuelos de él alcanzaron a congeniar y muy probablemente a convivir con Fray Servando Teresa de Mier en su etapa de luchador independentista,
Y aunque no tenemos la certeza total, al parecer esta familia de la cual descendía Apolinar de la Garza colaboró con Fray Servando y con Mina en sus primeros semanas en que desembarcaron aquí en los litorales muy cercanos a los ranchos que les he mencionado. No tuvieron éxito del todo para lograr la liberación de Fray Servando, pero sí participaron en la difusión de las ideas que finalmente sirvieron de mucho para la divulgación de la causa de independencia y al final el triunfo de esta lucha. Así es que falta mucho por investigar y sobre todo por construir una base documental de don Apolinar, que hasta donde sabemos fue un hombre sereno, pero al mismo tiempo con una rebeldía interior propia de los jóvenes que lucharon por la independencia de México. Espero que esta lectura y estos datos despierten en las nuevas generaciones, sobre todo de aquí de la región del noreste mexicano y del sureste tejano, inquietudes y deseos de seguir buscando algo más sobre este mexicano anónimo que desde su anonimato tuvo un apoyo incondicional para la independencia de nuestro país. Hasta pronto, amigos, y nos vemos en la próxima audición. Hasta pronto.